Muy buenas noches. Me preguntaron la otra vez que si Maximiliano había sido masón y si por eso lo había perdonado Juárez, porque pues por ahí existe la leyenda de Justo Armas, que ustedes conocerán, que bueno, también vamos a hablar un poquito de eso, pero muy poquito, porque más bien ahorita va la respuesta a la pregunta de si Maximiliano era masón o no. Y bueno, pues es que de ahí se ha creado como esta hipótesis de que Juárez, como también era masón, que lo pudo haber perdonado, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero así como nada más a aclarar lo del chismecito de Justo Armas, porque esa fue una leyenda que realmente pues ya se comprobó que no era así, porque eso surgió por Rolando Deneke de El Salvador, cuya abuela pues había conocido a este señor Justo Armas, que sabía hablar alemán como Maximiliano, ¿no? Y tener algunas cosas del Segundo Imperio. Entonces empezó a forjar la idea de que, bueno, pues igual y Juárez lo perdonó y entonces le puso ese nombre de que había sido hecho justicia por las armas y por eso se llamaba Justo Armas y todo eso. Y bueno, pues que vivió en El Salvador, ¿no? Pero bueno, ya en una clase que dimos y que de ahí surgió esta pregunta, ya vimos todas las pruebas de que pues Maximiliano sí fue fusilado en el Cerro de las Campanas, incluyendo pues algunas fotografías de Aubert, que esas también están por ahí en otro videíto. Y bueno, pues ahora queda lo de pues ver este asunto de si era masón o no, pero de que sí fue fusilado, pues sí fue fusilado, incluso ya actualmente también hay estudios de ADN con el cuerpo que está enterrado pues actualmente en Viena, y ahí pues ya se comprobó que sí es Maximiliano, comparándolo con el ADN de pues un trozo de su cabello que su mamá había guardado de cuando él era niño, porque eso se solía hacer con los príncipes. Bueno, muchas mamás lo hacen, ¿no? Pero en este caso, pues siempre se hacía así con los príncipes para guardarles un pedacito de su cabello y pues no precisamente para estos estudios, ¿no? Porque pues en ese tiempo no había, pero sí, era así como un protocolo. Entonces, bueno, pues se hizo este estudio y no fue así. Justo Armas también, ahí le habían hecho un estudio y se comparó con una de las descendientes de los Habsburgo que accedió a eso y pues no salió nada concluyente y luego dijeron que se había contaminado la muestra de Justo Armas y que iban a hacer otra, pero bueno, ya no se hizo nada. Y bueno, pues ya, más bien lo concluyente fue que Maximiliano pues sí está actualmente enterrado en Viena y que probablemente pues este personaje de Justo Armas a lo mejor hubieras podido ser, pero es otra hipótesis que tendría que comprobarse, como tal vez uno de los hijos fuera del matrimonio de Francisco José, que eso también es un chisme, pero es otra de las hipótesis, o algún otro personaje que también tuviera que ver un poquito, ¿no? Pues tal vez con esa familia, o que también hubo un naufragio por ahí, por estas costas, y que probablemente pues de ahí hubieran sacado algunas cosas de Maximiliano o que se revendieron, ¿no? Porque también eso sucedió. Entonces, bueno, que por eso tenía, que decían que una vajilla o algo así, pues correspondiente a este periodo. Y ahora vamos a ver lo de si era masón o no. Y en este asunto, fíjese que muchas personas pensaron en su momento que sí, incluso había libros donde se decía que Maximiliano se había sido masón, pero pues realmente ya como que también se comprobó con cartas y con nuevos estudios que no era masón, que él solamente había sido protector de la orden masónica. ¿Y esto cómo fue? Pues cuando le fueron a presentar ahí los masones, precisamente, pues a invitarlo a, pues, a sus reuniones y todo, él mismo se los dijo que no, que solamente podía ser protector de esta orden porque pues no, no era parte de ella, ¿no? Sin embargo, cuando Juárez pues ya lo tiene ahí preso en el cerro, no, en el cerro de las Campanas, no, ahí fue fusilado, que lo tiene preso pues ya primero en el convento de la Cruz, me parece que sí fue en ese tiempo porque después lo fueron trasladando a Teresitas y luego en el de Capuchinas, pero sí fue cuando estaba en el convento de la Cruz que sí mandó a alguien para que averiguara si era masón o no, porque pues si era su hermano masón, la verdad pues sí estaba un poquito en problemas, ¿no? Se supone que pues no decían un masón, pues no va a matar otro masón, aunque también pues otros análisis nos dicen que de haber sido así, probablemente por la gravedad del asunto, pues no se le hubiera dicho nada a Juárez de parte de estos masones que hubiera hecho eso porque pues la gravedad lo ameritaba, ¿no? De ahí luego ya se derivaron algunas otras hipótesis, pero el caso es que Juárez manda a Carlos von Gager, que era un amigo del masón, obviamente, pues a que visite a Maximiliano y a que averigüe, pues, qué es lo que sucede realmente, ¿no? Y Gager hablaba alemán, entonces ahí sí no pueden decir que, pues, Maximiliano no le entendió porque le habló en su mismo idioma. Entonces llega a la celda y de ahí ya se conocían, por ejemplo, las memorias del doctor Bach
y Maximiliano le comenta a Bash que recibe esta visita de este personaje y dice, bueno, es que me dijo cosas muy raras, me dijo que pues él me podía ayudar y que de ser posible eso, y me dijo otras cosas que no entendí, muy extrañas, como que juegos de palabras, supongo que eran claves masónicas, y dijo que de ser así, él no estaría solamente gustoso de ayudarme, sino obligado a ayudarme, ¿no? Díganme si no, pues esas claves eran como que esto de a ver si eres masón o no, y en tal caso, pues estuviera obligado, ¿no? A hacer eso, y que como Maximiliano no lo entendió, nada más dijo muchas gracias, pero pues adiós, ¿no? Porque también, pues es conocido que luego en la cortesía mexicana, pues sí decimos muchos, bueno, pues lo que se te ofrezca y todo eso, pero a lo mejor es como a veces de cortesía y no realmente de que lo pudieran ayudar. Y ya había habido otros personajes que le habían dicho eso a Maximiliano, cuando obviamente no lo podían ayudar, ¿no? Pero este personaje realmente lo hubiera podido ayudar si él hubiera sido masón. Lo que pasa es que pues no, y no reconoció esas palabras. Entonces, eso ya lo sabíamos y sabíamos que había algo raro por ahí, pero recientemente se descubrieron unas cartas de Carlos de Gagger, especialmente la carta que él le envió a Juárez contestando esta cuestión. Entonces ahí sí ya no queda duda, porque ahí sí le dice Gagger, no me entendió, al parecer no es masón y pues ahora sí que pues disponga usted lo que pues su juicio le dé, ¿no? Porque no está esa situación. Y bueno, pues como sabemos, pues ya fue condenado y pues fue fusilado, ¿no? En el Cerro de las Campanas. Y bueno, pues eso también ya echa por tierra tanto la hipótesis de que lo hubiese perdonado y que se volvió justo a armas, pero eso también por el ADN que ya les conté. Y también lo que decían es que ya después los masones como que tomaron venganza con Juárez y que lo envenenaron, porque esa es otra hipótesis, pero ya de la muerte de Juárez. Pero ahí también realmente sí está el expediente médico y bueno, pues Juárez sí, ya avanzado el tiempo, sí empezó a tener problemas del corazón y no era tanto, pues, o sea, no se comprobó que hubiese ningún veneno, ¿no? Pero esas son otras hipótesis que, bueno, ya comentaremos en su momento. Una de ellas, bueno, brevemente vamos a decir, para no quedarnos con la duda, sí, algunos decían, no es que los masones hicieron eso. Otros decían que pues había sido un personaje que pues había estado relacionado con el Segundo Imperio y que bueno, pues, ¿cómo decían? La carambada. Y que ella había hecho eso, ¿no? Pero ahí una de las maestras de Querétaro, que además es jurista, fue a investigar también los archivos y pues realmente vio que los cargos de la carambada no eran esos y que ni siquiera conocía a Juárez, que no habían convivido pues como que en el mismo espacio de tiempo y que no tenía nada que ver, solo que pues como hacía otro tipo de delitos probablemente y era una figura pues un poquito famosa, más bien como que robaba, eso es lo que hacía la carambada, como que pues dijeron una rayita más al tigre, leyenda, y pues como que se le agregó esto a la carambada, pero que realmente no tuvo nada que ver. Entonces, forma parte como de otra leyenda, ¿no? Pues esta situación. Luego decían que hasta volvió loca Carlota, ¿no? Que le dio hierbas porque Carlota estaba buscando embarazarse y que le dieron eso y que por eso pues le pasó lo que le pasó, pero no, también es lo más probable es que haya sido eso, una leyenda. Entonces, porque busca una explicaciones, ¿no? Entonces, pues ni tuvo que ver tampoco con la muerte de Juárez, ni los masones, porque pues ya él había averiguado que Maximiliano no era masón. Entonces, bueno, pues solamente nos queda como que la parte médica. A lo mejor ustedes van a decir, pues es la parte aburrida, ¿no? Porque las leyendas estaban como más sabrositas, pero pues ni modo. Eso es lo que se ha investigado. Lo mismo pasa con lo de Justo Armas y con lo de Maximiliano, pues al parecer que entonces no fue masón. Y esa, pues es una de esas respuestas que había quedado pendiente de lo que, pues en esa ocasión me habían preguntado en una clase y que se me había olvidado, pues aclarar este detalle. Y bueno, pues nos vemos despuesito con otro video. Hasta luego.